Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Qué rico volver a poder encontrarnos este domingo en cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas, allí junto a nuestras familias. Permítame, por favor, empezar este tiempo antes de recibir la palabra del Señor, orando, clamando al Señor y pidiendo su dirección para todo lo que tiene que ver con esta semana, con todos nuestros proyectos y nuestros sueños. Oremos juntos. Padre y amado Rey, te damos muchas gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres el Dios de toda la creación, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que te alabemos, que entremos por tus atrios con acción de gracias y alabanza. Y queremos alabarte y bendecirte y decirte, Señor, que estamos sumamente agradecidos por cada cosa que tú haces, tu sustento, tu bendición, tu protección, tu sanidad, Señor, bendito Rey. Padre, te entregamos también nuestros sueños, nuestras ilusiones y cada asunto, Señor, que tiene que ver con nuestra vida. Igual nuestra familia, Señor, te la entregamos a ti para que tú la colmes de bendiciones, Señor. Eres tú el que sustenta, eres tú el que provee, Padre de la gloria. Y hasta el día de hoy, Señor, tú no nos has dejado solos. Tú nos has provisto, tú nos has levantado, tú nos has dado ánimo, tú nos estás hablando, tú estás pastoreando nuestra vida. Toma a nuestra familia, a mi esposa, a mi esposo, mi hijo, mi hija, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelos, Señor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús y permite que tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre estas vidas, Señor, redarguya sus corazones, Señor, y les des ese poder para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, amados, tengo algunos anuncios importantes para compartir con ustedes. El primero es invitarles a ese desafío que tenemos los días viernes de 9 a 10 de la noche por nuestro canal de Instagram. Ora por una hora. Es un reto, es un desafío y te estamos invitando para que te unas a nosotros. Desde la sala de nuestra casa estamos compartiendo este tiempo. Ora por una hora y si a veces te cuesta orar 5 minutos, 10 minutos o te sientes sola o no sabes cómo hacer, cómo empezar, te invito para que asumas este reto el día viernes 9 a 10 de la noche. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, ora por una hora. Ora por una hora. Hoy domingo estaremos de 9 a 12 del mediodía aquí. Estamos en un día sin moto y sin carro, pero igual llegamos en taxi y estamos aquí, amado hermano, para que tú sepas que estamos para entregar, para recibir. Estamos aquí de 9 a 12 para ayudarte, para servirte. Muy bien, amado, también invitarte para que ese banco de alimentos vaya creciendo, para que ese banco de alimentos siga surtiendo el efecto que debe hacer en familias, en personas. Hoy mismo, domingo, hemos entregado a algunos mercados, hay personas que vienen y necesitan, y tú entiendes que cuando hay hambre, amado hermano, eso no da espera. Así que es importante tu colaboración para que ese banco de alimentos no escasee y podamos ser de bendición. La iglesia pueda ser de bendición a otras tantas de familias, a tantas familias que se necesita. Así que esperamos tu colaboración. Y también ahora están apareciendo la cuenta de nuestra iglesia, porque la iglesia continúa funcionando, la iglesia continúa, amado hermano, avanzando, la iglesia continúa haciendo toda actividad y es importante tu donación. Y que allí tú puedes consignar, puedes hacer tu donación como tú gustes, puedes comunicarte con nosotros y nosotros te daremos todas las instrucciones. También quería invitarte hoy domingo a las 5 de la tarde por el Instagram de nuestra iglesia. Vamos a estar compartiendo una conferencia para la familia. Sí que es importante eso en este tiempo. Te invito para que hoy a las 5 de la tarde saques ese tiempo y la pastora va a estar compartiendo algunas herramientas que necesitamos para nuestra familia en este tiempo actual, para ahora, para que las pongamos a funcionar. Entonces, no te lo pierdas, por favor.
Hoy 5 de la tarde, conferencia por la familia en el canal de Instagram de nuestra iglesia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hola familia, les habla Yanitze Gutiérrez. Soy psicóloga, licenciada en teología y hace 24 años lideramos con mi esposo la Iglesia del Nazareno en Jamundí. Si estás actualizado en noticias, sabrás que paralelo a la batalla que se está librando contra el COVID-19, hay una que se libra principalmente dentro de las familias, porque nos está quedando grande lidiar con estos tiempos tan anormales, con las convivencias tan prolongadas, las profundas diferencias y todo el malestar y el estrés que eso genera, el exceso de trabajo o la carencia de él. Por eso quiero invitarte para que te unas a mí y juntos aprendamos sobre cómo practicar la presencia de Dios en nuestra familia. No es religión, no es legalismo, no es sectarismo, es una fe práctica de la que quiero que hablemos. Quiero enseñarte herramientas que te van a ser de mucha utilidad para lidiar con estos días de pandemia, de cuarentena, de aislamiento social y de tanto estrés. No te pierdas esta oportunidad. Te espero. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Iglesia Nazareno del Jamundí. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez, soy un hijo de esta casa y hoy continuamos en nuestra campaña Una fe que no falla. El tema de hoy es una fe digna de confianza. ¿Cómo construir una fe digna de confianza? Aquí hay dos noticias. Una noticia buena es que la fe se puede construir. Todo lo que es espiritual viene de Dios primero. Dios es quien siembra la semilla, pero a nosotros nos corresponde edificar sobre el fundamento que Él da y sobre edificar, dependiendo del esfuerzo, el amor y la decisión que cada uno de nosotros ponga en el llamado que cada uno de nosotros tiene o que el Señor nos ha hecho. Entonces, esa es la buena noticia. Podemos ir construyendo nuestra fe. Y el Señor nos va a enseñar hoy cómo construir una fe digna de confianza. La segunda noticia, que no es tan buena, es que la fe se construye o se usa solo a partir de momentos de gran necesidad, de momentos de tristeza, de momentos de dolor, de momentos de angustia. Porque si tú no tienes nada de esto y fuera de eso estás muy prosperado y tienes mucho dinero y tienes todas tus necesidades resueltas, tiendes a pensar que no necesitas a Dios. Entonces, esa noticia que es aparentemente mala, Dios la usa para bien, como todo lo que pasa con las cosas espirituales a los hijos de Dios. Dios usa todo lo que te pasa para bien. ¿Por qué para bien? Porque cuando te lleguen esos momentos de angustia, cuando te lleguen esos momentos de enfermedad, cuando te agobien tus circunstancias y no sepas qué hacer, entonces acuérdate de esta palabra, porque allí es cuando puedes usar una fe digna de confianza para poder salir de ese problema, para poder ver tu victoria. Eso es lo que nuestro Señor pretende enseñarnos hoy. Entonces, vamos al sermón. El sermón se basa sobre la porción de la palabra que es Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Como son muchos versículos, empecemos la lectura. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando ellos 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los
degolló. Impresionante palabra de Dios. Este pasaje, en lo personal, es uno de los pasajes que siempre me ha impresionado de la palabra. Es un pasaje espectacular por su colorido, por el significado, por la escena, por todo lo involucrado, por el mayor profeta que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, enfrentándose al peor rey que tuvo Israel, que era el rey Acab. Es impresionante este pasaje, y aquí es donde Dios nos va a enseñar entonces cómo construimos una fe digna de confianza. Queridos hermanos, pongan mucha atención a la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir hoy, porque estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complicados, no solamente para nuestra región, no solamente para nuestra ciudad, no solamente para nuestro país. Estamos en tiempos de pandemia y el mundo entero se ve a puertas de una recesión económica muy fuerte. Entonces, es aquí donde esta palabra cobra mucha fuerza, y pon cuidado al mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo construimos una fe digna de confianza? Sencillo. En el versículo 21a dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es una pregunta que le formulaba el profeta Elías a todo el pueblo de Israel. Es una pregunta que tiene miles de años y todavía no pierde vigencia. Y es la pregunta que el Señor nos hace hoy a todos y cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, hermano, tendremos un pie en la Biblia y un pie en el mundo? El Señor hoy te llama al orden y te dice: no lo hagas más, defínete. ¿Y sabes por qué? ¿Qué es claudicar? Te voy a dar los sinónimos de claudicar. Claudicar significa fluctuar. Claudicar significa vacilar. Claudicar significa dudar, titubear. El Señor te dice: no puedes seguir andando así en la vida, porque eso te arruina absolutamente todo en tu vida. No solamente el aspecto que tiene que ver con la fe, sino que es tan fuerte esa claudicación en nosotros que se riega a absolutamente todos los aspectos de la vida. Y te voy a dar algunos ejemplos para que lo puedas entender mejor. Es cuando tú tienes una necesidad muy grande y le pides a Dios que necesitas un dinero para poder pagar las deudas y pagar esa necesidad tan fuerte que están pasando en tu casa y con tu familia. Y consigues una plata pequeña, pero lo primero que haces es irte a jugar esa plata al baloto o a comprarte la lotería, porque en tu mente piensas: pues ¿qué hay de malo de ayudarle a Dios? Y ojo con ese pensamiento, porque creemos que tenemos el derecho y la potestad de ayudarle a Dios a cumplir nuestra petición. Y tú lo ves muy normal porque dice: yo le estoy pidiendo dinero y obviamente la manera de obtenerlo es, pues, compro el baloto, compro la lotería y el Señor hará tu milagro para que yo me gane ese baloto y esa lotería. Pero eso no es así. Eso es claudicar, eso es vacilar, eso es dudar del poder y del amor que Dios tiene para ti. Otro ejemplo en otra área de tu vida. Todos los meses, generalmente, los inicios de mes, los inicios de semana, los inicios de año, tú dices:
voy a comenzar una dieta porque estoy muy gordo y necesito rebajar. Y obviamente tú tienes que hacer eso, porque tú tienes que cuidar tu cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el templo es el vehículo por el cual se manifiesta la vida. Entonces, sí es una obligación tuya cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidas si estás muy pasado de peso? Pues haciendo dieta. Y empiezas tu dieta con mucha decisión, con mucha fortaleza, pero la pierdes apenas te encuentras en una panadería con unos buñuelos calientes, o la decisión te llega hasta que te enfrentas con unas empanadas en una vitrina y abandonas la decisión de la dieta. Lo mismo pasa con el gimnasio. Fíjate que he leído unos posts en internet que dice: ¿eres gordo y feo? Solamente sé feo, métete al gimnasio. Este post lo utilizo porque las personas toman la decisión de meterse a un gimnasio también por motivos de salud, de cuidar su cuerpo, pero tienen que madrugar o tienen que sacar tiempo de la noche de tu descanso para ir al gimnasio. Con el gimnasio terminas muy cansado y rápidamente abandonas la idea que te propusiste. Otro ejemplo, comienzas a leer un libro y no terminas. Lees la introducción, lees el primer capítulo, si mucho el capítulo 2 o el 3, y abandonas la lectura. ¿Quieres otro ejemplo? Dices: me voy a poner a estudiar porque en el trabajo que tengo me están pagando mal. Y si estudio, entonces adquiriré un nuevo conocimiento, una nueva habilidad y podrán pagarme un mejor salario que el actual. Y efectivamente, el razonamiento es lógico, el pensamiento es válido y empiezas a estudiar. Pero, oh sorpresa, estudiar también requiere esfuerzo y sacrificio. Entonces tienes que salir de tu trabajo cansado, dirigirte a una institución educativa y estando que te duermes tienes que escuchar clases, llegas a tu casa muy tarde en la noche y rápidamente también abandonas la idea del estudio. Entonces el Señor nos dice hoy: ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Hermano, el Señor nos dice hoy, el primer punto para construir una fe digna de confianza es: aprende a ser constante. Tienes que aprender a ser constante, tienes que aprender a forjar tu carácter, tienes que saber que nada que tenga valor en esta vida está exento de trabajo, disciplina y sacrificio. Tú tienes que poder ser constante en todas las áreas de tu vida para que eso no te siga pasando, porque eres tú mismo el que estropea tus planes y el que estropea tu vida de esta manera. Nuestra hermana Caterine Villota, en la prédica del domingo pasado, decía exactamente lo mismo y decía que cuando tú fluctuabas en tu fe, no podías lograr absolutamente nada por parte del Señor. El Señor nos está recordando eso hoy aquí. Mira que la palabra no se contradice. Mira que estamos en una campaña de fe que se va hilando una prédica con la otra, porque así es como obra el Señor en nuestras vidas. Y el Señor te llama la atención a ti y a mí. Y hoy nos dice: no más claudiquemos entre dos pensamientos. Deja ya de fluctuar, deja ya de vacilar, deja ya de dudar, deja ya de titubear. Tienes que aprender a ser constante, tienes que aprender a forjar tu carácter, tienes que aprender a ser una mujer y un hombre de palabra, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque con esa manera de actuar, con esa manera de claudicar en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, pues obviamente
estropeamos todo, nosotros mismos, aparte de que somos el hazmerreír de los amigos o de la familia misma, que te lo sacará en cara en la primera de cambio y te dirá, es que tú empiezas de todo, pero no terminas nada. Duras palabras, ¿verdad? Pero el Señor nos dice hoy, basta. Es hora de que aprendas a ser constante. Es hora de que le pidas ayuda al Espíritu Santo para que forje tu carácter. Es hora de que seas una mujer y un hombre de palabra, una mujer y un hombre dignos de confianza. Es así como puedes empezar a construir, no solamente a partir de la fe, sino en todas las áreas de tu vida. Primer punto, ¿cómo se construye una fe digna de confianza? Aprendiendo a ser constantes. Vamos al segundo punto. Versículo 24a. Elías dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El pasaje nos enseña que en medio de las dificultades más terribles, en medio de la noche más oscura, en medio de la angustia y el dolor, solo hay un ser, solo hay un nombre, solo hay una persona que puedes invocar, aquel que no te falla jamás y que nunca te dejará desamparado. Invoca solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo tiene eso de validez en esta pandemia, donde qué cosa tan impresionante, ¿no? Los países más ricos y más poderosos del mundo han sido los que más han sufrido con ella. Primero China, que puso cientos de muertos, y ahora Estados Unidos. Entonces, si a los países más poderosos del mundo no les sirven los arsenales de guerra que tienen, no les sirve su poderío económico, no les sirve todo su desarrollo tecnológico, entonces ¿tú a quién le vas a pedir ayuda en un momento de angustia como este? ¿A quién vas a ir a tocarle la puerta para que este virus no te infecte? ¿A quién le podrás pedir ayuda para que esto te proteja? Qué impresionante, qué lección tan grande que nos da esta pandemia, porque si ni los más poderosos pudieron librarse del virus, entonces es aquí cuando tú empiezas a construir una fe digna de confianza. ¿Cómo? Invocando el nombre de aquel que siempre te acompañará, el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro a quien puedas acudir en momentos tan terribles y de dificultades tan grandes y tan apremiantes como estas. El versículo de apoyo, Primera de Samuel 17:45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, siempre que se invoca el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos enseña que es para hacer guerra espiritual. Así que, hermano y hermana, levántate de tu puesto, levántate de tu silla, levántate de tu cama de madrugada y haz guerra espiritual por tu esposa, haz guerra espiritual por tu familia, haz guerra espiritual por tus hijos. Levántate y arrebátale de las manos a Satanás todo lo que aflige a tu familia. Levántate como un guerrero, como una guerrera de Dios y dile: Satanás, tú vienes contra mí con peste, con virus, con enfermedad, con desempleo, pero yo voy contra ti en el poderoso nombre de Jehová. No te puedes quedar impávido ante las circunstancias de la vida. Levántate y levántate como un guerrero, porque eso es lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje. Levántate e invoca el nombre que es sobre todo nombre, el nombre
por el cual se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es el Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz guerra espiritual por tu familia. No te dejes llevar por las circunstancias. En esta pandemia escuchamos de todo. Hemos oído, mira, empresas poderosas como Avianca que han entrado en ley de insolvencia. El periódico en todas las partes del mundo dice que se perderán miles, cientos de miles de empleos. Y son cosas que a la mente racional la angustian, que a la mente racional la llenan de temor. Pero es allí cuando tú tienes que levantarte como ese guerrero que Dios nos está enseñando y nos está diciendo en este pasaje, y tienes que hacer guerra espiritual y decirle: Señor, aunque la pandemia acabe con empresas, Señor, aunque la pandemia acabe con empleos, yo sé que tú tienes un empleo para mí, yo sé que tú tienes una oportunidad laboral para mi familia, yo sé que tú tienes un puesto para mí, porque así es Dios con sus hijos, y a ti te lo concederá y a ti te abrirá esas puertas de bendición. Pero tienes que levantarte de tu cama de madrugada e invocar el nombre que es sobre todo nombre, y hacer guerra espiritual por todo aquello que te agobia y te aflige. Así que el Señor nos está enseñando ya 2 puntos de cómo construir una fe digna de confianza. El primero, aprendiendo a ser constantes. Y este segundo punto, Él nos dice, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para hacer guerra espiritual por todas tus necesidades y por todo aquello que te agobia y te aflige. Veamos el tercer punto de cómo se construye una fe digna de confianza. En el versículo 32a, la palabra nos dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Este es el tercer punto. Edificando tu altar. ¿Qué es el altar? Paso a explicártelo, querido amigo, querida hermana, que me escuchas. El altar es sinónimo del culto ortodoxo y racional. El altar es símbolo de la oración diaria de madrugada. El altar es figura de congregarnos en la iglesia con nuestros hermanos al menos una vez por semana. El altar tipifica nuestra participación en las actividades de la iglesia. El altar nos invita a pertenecer a un grupo pequeño. El altar significa diezmar. No te puedes perder las bendiciones de Dios si no diezmas. Y Dios quiere llamarte hoy aquí la atención en el que el diezmar forma parte del culto ortodoxo y racional a Él. No te pierdas las grandes bendiciones que Dios tiene para sus diezmadores, para sus hijos que le han creído y que diezman, porque es un mandato que no ha perdido vigencia, porque es la única porción bíblica donde Dios dice que lo prueben. Te voy a dar un testimonio de una hermana que amo mucho en el amor de Cristo, que pertenece a mi grupo pequeño. Ella tenía un trabajo, pero lo que ganaba en ese trabajo no le alcanzaba. Entonces, calladamente, empezó a diezmar por el valor del dinero que realmente necesitaba percibir. ¿Y qué crees? El Señor rápidamente le abrió las puertas de otro trabajo donde ganaba, sumando las 2 cantidades, exactamente lo que ella estaba diezmando. Porque así es el Señor, porque así es Dios con sus hijos. Ahora, yo no te digo que hagas eso. Eso fue
un convenio, un pacto que ella hizo personal, ella y Dios le respondió a ella de esa manera. Pero lo que sí te manda a decir el Señor es que debes diezmar. No está bien que lleves muchos años de convertido, que participes de las actividades de la iglesia y no diezmes. Hay mucha necesidad en la iglesia y hay mucha necesidad en nuestras comunidades. Tu diezmo sirve para edificar los templos, para tener una iglesia activa, viva, constante, que trabaja, que participa de las necesidades de sus hermanos y de nuestra comunidad. Eso significa edificar el altar. Tienes que participar en las actividades de la iglesia. No te quedes más en tu casa viendo enlace. No te quedes más sin venir y participar en las actividades de la iglesia. Ese evangelio, según yo, no funciona. Tienes que edificar tu altar de una manera ortodoxa y racional. Vamos a ver cuál es el versículo de apoyo en este punto. El versículo de apoyo es Romanos 12:1. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente Dios nos habla de que Él es nuestro culto racional. Así que a todo lo anterior, a todas las actividades que mencionamos y que listamos, debes adicionarle esta, obviamente. Tienes que estar en santidad, tienes que esforzarte para que tu cuerpo y todo lo que haces con él sea absolutamente agradable e irreprensible para Dios. Y ya llevamos 3 pilares que el Señor nos ha enseñado en este pasaje de cómo construir una fe digna de confianza. El primero, dijimos que era aprendiendo a ser constantes. El segundo, invocando solo el nombre que es sobre todo nombre, para hacer guerra espiritual por ti, por tus hijos, por tu familia y por todas tus necesidades. Y el tercero, el Señor nos enseña que debes edificar tu altar, pero no a la manera nuestra, no como a nosotros nos parece, sino como Él dice en su palabra y como te lo hemos listado en todas las actividades que debes hacer y en las que debes participar para que formes parte de una iglesia viva, activa y eficaz. Nos vamos ahora para el cuarto y último punto. Versículo 27 dice así: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y dice Elías en el versículo 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Hermanos, estos 2 versículos son como la parte culminante, la parte cumbre del relato. Yo quiero que ustedes se imaginen el pasaje. Los invito a que hagan eso con todos los pasajes que lean, porque cuando ustedes se imaginan el pasaje como una película y se imaginan los actores, eso
deja una fuerte impresión en tu cerebro, en tu alma y en tu espíritu, y el pasaje no se te va a olvidar. Yo quiero que te traslades imaginariamente a la escena. Están miles de personas reunidas en el Monte Carmelo. Están por un lado los 450 profetas de Baal. Está de otro lado todo el pueblo de Israel, la gente común y corriente. Está de otro lado el rey Acab y todo su séquito real y toda su guardia personal. Y está de el otro lado solamente Elías de parte de Jehová. Y Elías tiene el carácter, tiene la fortaleza y tiene el coraje de burlarse de los 450 profetas de Baal en un momento tan álgido y tan impresionante como ese. Allí no se jugaban únicamente el honor de ver quién era el Dios que respondía. Allí los dos bandos se estaban jugando la vida misma, porque aquel que perdiera tenía todo el derecho de matar al bando contrario. Eso era permitido en esa época por la ley, así estaba establecido. Y todavía no había pasado absolutamente nada. Y este hombre, absolutamente solo, en medio de miles de gentes, tiene el increíble coraje, la increíble fe, una fe digna de confianza de burlarse de los 450 profetas de Baal, diciéndole semejante desfachatez. Y en el versículo 34, la idea era que el Dios respondiera y quemara el altar. Créeme que hasta el más confiado de los hombres, lo último que hace es echarle agua a esos leños. Ya era mediodía, ya eran como las 3 de la tarde cuando Elías empezó a hacer su oración y habían recibido el sol de todo el día. Yo por lo menos los dejo así, que digo, al menos ya el sol los tiene calientes y cualquier cosa que pase, pues rápidamente se prenden. Eso piensa cualquier mente racional. Pero este hombre, luego de burlarse de los 450 profetas de Baal, le da la orden de 3 veces echar agua a todo el altar, a todo el sacrificio. Y dice la palabra que el agua corría por la zanja y se rebosó absolutamente todo. Entonces, esto es impresionante. Y aquí es donde el Señor nos quiere llevar. Aquí es donde el Señor nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. El Señor dice en Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que era como tú o como yo. No tenía nada de especial. Era un hombre que era igual a ti, igual a mí. Como para que tú vengas a decir, no, es que él era muy especial y por eso fue que el Señor le respondió de esa manera. Por eso Santiago te hace la claridad de que era un hombre común y corriente, igual a ti, igual a mí, solamente que te dedicó a practicar estos puntos que el Señor nos enseña hoy aquí para tener una fe digna de confianza. Entonces, querido amigo, querida hermana, tú que me escuchas, cuando hayas fortalecido tu carácter y seas un hombre firme y decidido, cuando hayas ganado tus batallas, primero en el plano espiritual, haciendo guerra espiritual, y por último,
cuando hayas edificado tu altar de la manera correcta, la consecuencia lógica desde el plano espiritual será que te llegará la seguridad y la confianza en tu victoria en el plano terrenal. Y ese es el nombre de este cuarto punto, teniendo la seguridad que Dios está contigo. Así se llama este cuarto punto, pero debes haber practicado los 3 primeros. Entonces, allí estarás seguro de que ya cuando tú hayas peleado tus guerras en el plano espiritual, cuando seas como Jacob, que se prendió de Dios y no lo soltó porque sabía que era el único ser que podía bendecirlo, porque sabía que era el único que le podía salvar la vida, porque sabía que era el único que no lo desampararía, porque sabía que era el único que le podía hacer el milagro que le estaba pidiendo. No lo soltó hasta que Dios tuvo que descoyuntarlo y dejarlo cojo, pero no se fue sin su bendición. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy aquí. Practica estos 4 puntos, querido hermano. Fortalece tu carácter, invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo en guerra espiritual, edifica tu altar, gana tus batallas en el plano espiritual y te llenarás de confianza y de seguridad de que tu victoria en lo terrenal parada, está hecha, porque Dios te lo dice, porque Él no miente, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañarte. Entonces créele a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice hoy aquí: no importan las circunstancias, no importa la pandemia, no importa el desempleo a nivel mundial, no importa ese virus que mate miles y millones de gentes. A tu lado caerán 1000, al otro lado caerán 10,000, pero a ti no te llegará, ni plaga tocará tu morada, dice la palabra. Y el Señor te dice que cuando hagas esto, cuando hayas ganado tus batallas en el plano espiritual, en el plano terrenal, tendrás asegurada la victoria. Cuando tú puedas llenarte de esa confianza que tenía Elías, podrás mirar a tus problemas, podrás mirar tus adversidades de frente y podrás burlarte de ellas, como dijo Elías. Ahí tenemos que llegar, amigo. Ahí tenemos que llegar, hermana. Esa es la fe que el Señor quiere que construyamos en su nombre. El Señor nos está enseñando hoy que vamos a salir de aquí. El Señor te está dando hoy las herramientas que tú tienes que practicar, diariamente para poder ver tu victoria servida y para poder ver que tú sales de tus necesidades, que tu familia se levanta de esta, que aquí no vas a morir, que vas a salir adelante, que vas a ver cumplidos tus sueños y que el Señor te dice que vas a ver cumplido tu milagro. ¡Aleluya! Aplaude el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el poderoso mensaje que el Señor nos tiene hoy para que tú confíes en Él, para que tú lo honres, para que tú lo invoques, para que tú construyas tu altar, para que tú seas un hombre y una mujer de victoria, de carácter, para que tu sí sea sí, tu no sea no, y seas un hombre y una mujer llenas y dignas de confianza, una fe digna de confianza. Aleluya. Dios te da un versículo de apoyo en este cuarto punto, que es muy corto, pero que lo explica todo, que lo dice todo. Versículo que no merece ninguna exégesis, ni merece ningún examen teológico. Es supremamente corto y se explica él solito.
Versículo es Romanos 8:31. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Impresionante. Vamos a orar para que esta semana sea de total victoria y bendición para nuestras vidas. Vamos a orar para agradecerle esta tremenda enseñanza que el Señor ha querido impartirnos hoy. Vamos a orar para que esto se quede en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Padre amado, Padre celestial, Señor Jesucristo, gracias por la palabra que nos has dado, Padre amado. Señor, siémbrala en nuestras mentes y en nuestros corazones de tal manera que produzca fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, pero que no se quede sin producir resultados en ninguno de nosotros. Padre celestial, ayúdanos a ser constantes, ayúdanos a moldear nuestro carácter. Espíritu Santo de Dios, forja nuestro carácter con disciplina, con responsabilidad. Danos tanto el querer como el hacer, Padre amado. Señor, ayúdanos a levantarnos de madrugada, a invocar tu nombre, para hacer guerra espiritual por todo aquello que nos agobia, por todo aquello que nos aflige, por todas las necesidades nuestras, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a construir una fe digna de confianza, edificando nuestro altar de una manera ortodoxa y racional, como tú lo mencionas en tu palabra. Y Padre amado, por último, Señor, ayúdanos a tener la confianza de que tú estás con nosotros y responderás nuestra oración, porque ya nos habremos ganado nuestra bendición en el altar, en lo íntimo, doblando rodillas y haciendo guerra espiritual. Señor, gracias por tu amor, gracias por enseñarnos esto, gracias porque vamos a emplear, Señor, estas poderosas armas para que cuando la necesidad toque a nuestra puerta, para que cuando los problemas aparezcan, no nos asustemos y antes todos hagamos como Elías, los enfrentemos y nos burlemos de ellos y les podamos decir, mirándolos a la cara, la victoria ya está dada en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Amén y amén.